Muy buenas tardes a nuestro profesor Giovanni López Izaza. Buenas tardes a nuestros compañeros del proyecto formativo Sociología Empresarial. En la tarde de hoy, nuestro grupo, que está conformado por Linen Andrea Cabrera, Andrés Felipe Meneses y yo, Ernesto Duque, les vamos a exponer el tema que titula de la siguiente manera: por una crítica ontológica de la ideología del emprendimiento. Nosotros vamos a desarrollarles entonces los conceptos claves de este tema. Vamos a desarrollarles lo que significa la crítica ontológica e ideología, que son las diferentes posturas sobre lo que es la realidad, es decir, sobre el ser. Vamos a presentarles los fundamentos teóricos del emprendimiento, una crítica ontológica al emprendimiento. Allí se van a desprender las primeras formulaciones y vamos a diferenciar lo que es emprender, lo que es el emprendedor, también basados en algunos conceptos de neoliberalismo e individualismo. Y por último, unas reflexiones finales. Bueno, compañeros, empezando pues la introducción de este tema, primeramente debemos de decir de que este artículo es un artículo de carácter ensayístico en donde nos presentan esa visión crítica, ontológica de la ideología del emprendimiento. No obstante, lo que nos dan a entender, lo que nos explican allí, es esa fuerte relación que existe entre las cualidades emprendedoras y la calidad de vida de una comunidad y la manera en que el proceso de socialización influye sobre las mismas para garantizar la reproducción de esto, para garantizar la reproducción del emprendimiento. Y es que el emprendimiento es recurrente en la administración y en los estudios organizacionales. La mayoría de trabajos de los estudios organizacionales lo presentan como algo positivo y deseable, ¿sí? Pero también debemos de incluir los estudios críticos del emprendimiento, en donde estos estudios críticos del emprendimiento, lo que nos interesa más de esos estudios es que nos permite delimitar el espacio para nuestro argumento. Es decir, es una visión crítica, ¿sí? Es una visión crítica de traer los malos efectos para el centro del escenario, pero de una manera afirmativa en vez de negativa. Bueno, hablando entonces sobre estos estudios críticos del emprendimiento, también allí abordan en el documento que estos estudios nos permiten aclarar entonces una distancia más decisiva en donde esta tradición, digámoslo, filosófica y ensayística, reflexiva, ubica pues a los trabajos en donde la crítica negativa, o lo veo yo más bien una crítica constructiva, es imprescindible para abrir a los sujetos nuevas posibilidades de acción. En cuanto a que las personas buscan ya una autonomía, expresan sus valores personales y hacen diferencia en el mundo para todos estos temas del emprendimiento. Ya pues proseguimos en este tema de la introducción, donde nos están hablando pues de todos estos conceptos de los estudios organizacionales, de los estudios críticos del emprendimiento, de todas esas críticas negativas constructivas y cómo se aborda el emprendimiento desde esta misma, desde la cultura social, desde una comunidad que va forjando las diferentes tendencias para lo que es el emprendimiento. Entonces nos ilustran tres tendencias que identificamos en estos campos reflexivos, ensayísticos y del campo de los estudios críticos del emprendimiento. De manera breve, entonces, el primero consiste en reflexionar sobre quién es el emprendedor, considerando ciertas particularidades y contextos específicos. Allí entonces nos hablan de explorar prácticas de personas que viven en lugares y contextos de pobrezas y exclusión de países periféricos, en relación con los principios, valores e identidades propios del mundo
asociados al tema del emprendimiento. La segunda es más un discurso y problematiza la función legitimadora o manipuladora. Entonces se adoptan diferentes conceptos del emprendimiento triunfante y el conjunto de creencias que dirigen, justifican y legitiman el compromiso de los individuos con el sistema. Y ya la tercera es donde se encuentran las consideraciones sobre el emprendimiento más allá del espacio de los negocios. Entonces, ya más adelante pues se va a profundizar la crítica ontológica e ideología, esas primeras formulaciones del emprendimiento, del emprendedor, basados en el liberalismo e el individualismo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar pues con la exposición. Estamos hablando sobre la crítica ontológica del emprendimiento. Pero para entrar, antes de visualizar las dos críticas que encontramos en el texto, vamos a dar dos conceptos bien importantes que se deben de tener en cuenta antes de llegar a ellos. El primero es emprender y el segundo es emprendedor. Estos dos conceptos son muy importantes para poder entender lo que vamos a hablar a continuación. Emprender es poner en marcha una iniciativa sin que exista una información ni se pueda predecir su resultado. Y emprendedor, pues es la persona, es quien posee esas habilidades y la confianza para pronosticar el futuro. Ese es el emprendedor. Y teniendo en cuenta estos dos conceptos, vamos a pasar a las críticas que les estaba comentando. La primera crítica es las críticas estructuradas que lo generan y que lo necesitan para reproducirse y ampliarse. Y el segundo es el fundamento ontológico de la ideología del emprendimiento, ¿cierto? Pues después de la breve presentación de las ideas centrales sobre emprendimiento, pues pasamos a estas dos críticas. ¿Y por qué estas dos críticas? Pues primero, porque la crítica de estructuras, que es la que genera y lo necesitan pues como cuatro partes muy importantes, que son las ideas económicas, o sea, donde se realiza el conjunto de políticas, todas las políticas que se realizan para poder que generen esa estructura y se puedan reproducir, y la ofensiva de las clases contra los trabajadores, porque pues, se tiene en cuenta el neoliberalismo, donde aplican condiciones especiales para los trabajadores. Y la estructura de reproducción social, pues la sociedad es la que se incluye dentro de toda esta crítica, porque ella es la implicada, la de todo el movimiento en trabajadores. Entonces, para ello, vamos a pasar a la segunda crítica. La segunda crítica es el fundamento ontológico de la ideología del emprendimiento. Pues es desde la parte muy individualista, pero vamos a hablar el por qué. Pues podemos afirmar que el capitalismo en su existencia como neoliberalismo necesita que los grupos sociales negativamente afectados en sus condiciones para producir y reproducir en sus vidas se convenzan de que sus intereses coinciden con las de las élites económicas. Entonces, ¿qué nos hace entender? Pues que las personas más afectadas negativamente sean involucradas dentro de ese proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué se tiene también en cuenta ahí? La capacidad psicológica del individuo. ¿Y por qué la capacidad psicológica? ¿Cierto? Pues porque dependiendo de ello, sale el interés, ¿cierto? El interés de que ellos le ponen, y ahí es donde son las condiciones sociales de que implican todo ello. También entendemos que el emprendimiento productivo es pues la ventaja competitiva que le da dentro de una organización o dentro del mismo proyecto de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, esta es como las dos críticas que nos realiza el texto que veníamos identificando pues en la clase de sociología. Y pues muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.